Laboratorio de Electricidad y Magnetismo. Práctica número 5. Resistencia eléctrica y ley de Ohm. Objetivos. Aprender el uso del código de colores para resistores. Aprender el uso del óhmmetro. Calcular la resistencia equivalente de los agrupamientos de resistores. Calcular el porciento de error cometido al medir con el óhmmetro. Relacionar la longitud con la resistencia y la corriente que circula por un conductor. Equipo necesario para realizar la práctica. Un tablero de conductores de Nicromel. Una fuente de poder. Un multímetro. Un juego de caimanes y puntas de prueba. 2 resistores de 1 kΩ, 2 resistores de 100 ohms y un resistor de 330 ohms. Un resistor de 56 kΩ, un resistor de 150 kΩ y un resistor de 120 kΩ. Introducción. Todos los materiales ofrecen una oposición al flujo de la corriente eléctrica a la cual se le llama resistencia eléctrica. El elemento que introduce resistencia a un circuito recibe el nombre de resistor. El símbolo de la resistencia eléctrica es el siguiente. La letra representativa es R mayúscula o R minúscula y la unidad de medida es el ohm. Los materiales se clasifican en conductores, semiconductores y aisladores, de acuerdo a la resistencia que presenten. Todos los metales en mayor o menor grado son buenos conductores de la electricidad, por ejemplo el oro, la plata, el cobre, el plomo, etc. Como aisladores tenemos el vidrio, la porcelana, el caucho, los plásticos, etc. Los semiconductores son materiales que no tienen ni muy alta ni muy baja resistencia. Cabe mencionar que no existe una línea divisoria entre los conductores y aisladores, ya que todos los cuerpos conducen en mayor o menor grado la corriente eléctrica, tomando en cuenta la diferencia de potencial eléctrico que se aplique entre sus extremos. En otras palabras, no existe un conductor perfecto ni un aislador perfecto. Los resistores se emplean comúnmente para producir caídas de voltaje, variar la intensidad de la corriente, disipar calor, etc. Entre ellos se encuentran fijos, variables y de potencia. Los resistores variables se usan para cambiar o variar la cantidad de resistencia aplicada a un circuito y reciben el nombre de potenciómetros o reóstatos. Los potenciómetros consisten, por lo general, de elementos de composición de carbono para disipar baja potencia, mientras que el elemento resistivo de un reóstato está hecho generalmente de alambre para tener la posibilidad de disipar mayor potencia. Agrupamiento de resistores en serie. La resistencia equivalente se obtiene sumando los valores de las resistencias en serie. En este agrupamiento hay un solo camino para la corriente. Resistencia equivalente es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 más resistencia a la N. Agrupamiento de resistores en paralelo. En este agrupamiento la resistencia equivalente es menor que la menor de ellas, debido a que como hay varios caminos que puede seguir la corriente, hay menos oposición. La resistencia equivalente se calcula por la siguiente fórmula. Agrupamiento mixto. Es una combinación de las dos anteriores, donde hay resistores conectados tanto en serie como en paralelo. Para encontrar la resistencia equivalente, se combinan los dos métodos anteriores de manera que se vaya reduciendo el agrupamiento, hasta obtener una sola resistencia. Ley de Ohm. La ley de Ohm establece la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. La expresión que la representa es la siguiente, donde la V es la diferencia de potencial en volts, la R es igual a la resistencia en ohms y la I es la intensidad de la corriente en amperes. Porciento de error. Es el porcentaje de error que se presenta al realizar una medición y se calcula por la siguiente fórmula. Ley de Joule.
Todos los materiales, al ser recorridos por una corriente eléctrica, se calientan en mayor o menor medida. Esto se conoce como efecto Joule y puede calcularse por medio de la siguiente expresión. O bien, donde P es la potencia disipada dada en joules, la R es la resistencia en ohms, V es el voltaje en volts y la I es la corriente en amperes. La potencia disipada, referida al tiempo, dará la siguiente fórmula. Desarrollo de la práctica. Determine el valor de cada resistor utilizando el código de colores y luego por medio del ómmetro. Anótelo en la tabla de resultados. Arme el circuito mostrado en la siguiente imagen. Calcule su valor, efectuando la medición con el ómmetro entre los puntos A y B. Obtenga el porciento de error y anote sus resultados. Arme el circuito mostrado en la siguiente imagen. Calcule su valor, efectuando la medición con el ómmetro entre los puntos A y B, obtenga el porcentaje de error y anote sus resultados. Arme el circuito mostrado en la siguiente imagen. Calcule su valor, efectuando la medición con el ómmetro entre los puntos A y B, obtenga el porcentaje de error y anote sus resultados. Arme el circuito mostrado en la siguiente imagen. Calcule su valor, efectuando la medición con el ómmetro entre los puntos A y B, obtenga el porcentaje de error y anote sus resultados. Arme el circuito mostrado en la siguiente imagen. Calcule su valor, efectuando la medición con el ómmetro entre los puntos A y B, obtenga el porcentaje de error y anote sus resultados. Mida la corriente que circula a través de cada conductor de nicromel, aplicando un voltaje constante de 8 volts. Notará un ligero calentamiento en estos. Mida la resistencia de cada uno de los conductores. Anote sus resultados. Arme el circuito mostrado en la siguiente imagen. Mida la corriente que circula por el circuito. Varía el voltaje de la fuente en 5 volts cada vez. 0 volts, 5 volts, 10 volts, 15 volts, 20 volts.